Hola, muy bienvenidos al Centro de Estudios Libertario Virtual. Hoy día tenemos de invitado a un gran luchador por la causa liberal libertaria, probablemente de Latinoamérica, el más grande que haya tenido en las últimas décadas, un joven, mi hermano Axel Kaiser, que cuando uno lee cuáles son los títulos de sus obras, es bastante particular, porque de alguna manera parece ser efectivamente una especie de brujo que está mirando a través de una bola de cristal, que hay ciertas condiciones que se van confabulando, llevando a un mundo que ninguno de nosotros quisiera, donde se asfixia la libertad, donde se asfixia la creatividad, donde se destruye la singularidad de las personas. Si uno comienza con su libro El Chile que viene, donde va mostrando de qué forma se avanza hacia la destrucción. De nuevo, siempre es este lema de la destrucción, ¿no? La destrucción de lo que hay, no el mejoramiento de lo que hay. Pasa por la fatal ignorancia, que en el fondo ya explica cuál es el fenómeno que hay más al interior de las mentes de las personas que las lleva, ¿no es cierto?, a apoyar un Chile que viene oscuro, un Chile que viene derruyendo los fundamentos de su éxito. Y después uno va a la tiranía y la igualdad, y hoy día justamente en su columna del Mercurio, una brillante columna donde analiza el último pacto económico que tira por la borda, ¿no es cierto?, todos los resguardos que se habían tenido hasta ahora para conservar un Chile con un futuro posible. Esa igualdad es la que ha hecho, ese deseo, ese anhelo radical de la igualdad es la que ha terminado, digamos, por destruir lo que se llama el discurso neoliberal, el discurso donde la gente, en cuyo marco la gente se preocupaba del crecimiento económico y tenía un sentido, trabajar, y no esperar, como diría Arendt, que hace el animal laborans, que uno trabaje lo menos posible y el Estado o la esfera pública a uno le dé el mayor poder de acceso al consumo al que aspire, digamos, este animal laborans en su concepto de felicidad. Y después uno pasa por el engaño populista, ¿no es cierto?, que evidentemente que está muy relacionado a todo lo que estamos hablando, porque lo que hay es un populismo, porque detrás de esta bandera de la igualdad, lo que finalmente termina introduciéndose son dinámicas que llevan a las cúpulas del poder a los políticos más populistas, y esto va acompañado, ¿no es cierto?, para que no encuentren obstáculos en su camino, de hoy día un ambiente de destrucción de todas las libertades que está muy, pero muy bien descrito a nivel internacional, y que por supuesto que tenemos muchos casos ahora. De hecho hoy día también en el Mercurio hay una carta que se llama La Otra Pandemia, ¿no?, que es el odio que está corroyendo todas las relaciones sociales, y si usted quiere entender de fondo y con una mirada realmente aguda respecto de los distintos vectores que convergen en esta neoinquisición, entonces les recomiendo realmente como académica me ha sorprendido. Es un libro que además está mucho más cerca de mis temas que los otros libros, en términos de que mis dos tesis son tesis morales, tesis que prescriben también o que anuncian cuáles son las condiciones del totalitarismo, y por lo tanto está muy en sintonía con lo que yo he estudiado. Le damos la bienvenida a Axel Kaiser, mi querido hermano. ¿Cómo estás, Axel? Bien, gracias por esos conceptos tan elogiosos, Vanessa. Eres mi hermana, así que hay que tomarlos con beneficio de inventario, pero yo sé que tú eres muy franca igual, independientemente de la relación personal. Sí, yo quería partir preguntándote, porque es interesante la cantidad de hechizos que hay en tu libro, ¿no? Sin duda que tú eres uno de los brujos para los neoinquisidores, y yo también vengo siendo una bruja, quizás con mucho menos peso específico. Tu poder de hacer magia es mucho mayor. El poder de la magia, de este libro del brujo, Axel Kaiser, pasa por, imagínense, recuperar la historia, por recuperar la ciencia como parte del conocimiento que tiene que estar a la base de nuestros juicios y de nuestra perspectiva de la vida. Pasa por recuperar los fundamentos éticos que permiten una vida en democracia. Pasa por recuperar el mérito como fundamento del buen funcionamiento de los mercados. Pasa por recuperar la libertad. Cuando me imagino tú escribías esto, te sentías muy aludido, digamos, por todo lo que los neoinquisidores y su forma de persecución, de ataque,
uno diría estaban un poco antes, ¿no? Hoy día es como la cristalización de algo que viene siendo desde muy el comienzo, porque yo recuerdo tus primeras columnas, cómo generaban escozor y la gente rasgaba vestiduras porque tú estabas hablando desde una posición políticamente incorrecta. Sin embargo, ahora los ataques son cada vez mayores. Si tú te evalúas como brujo, ¿cuál sería desde la perspectiva del neoinquisidor tu peor pecado? El pecado siempre es el pensamiento crítico, o sea, cuestionar el dogma de moda, la creencia que se abraza con fervor religioso en búsqueda de la verdad. El pensamiento crítico tiene por objetivo eso, buscar la verdad. No significa que haya un portador único de la verdad al que hay que seguir, que es básicamente la tesis de los neoinquisidores. Y hoy es bien curioso el timing de la publicación del libro, como si yo lo hubiera adivinado en cierto Por sentido, eso, pero no fue así, sí. porque este es un problema que viene hace tiempo. En el libro registro casos, incluso hasta el año 2005, cuando se prohibió una ópera de Mozart en Berlín y cosas por el estilo. Pero cuando se desata la pandemia, mi reacción es, pucha, justo íbamos a publicar el libro, se desata la pandemia, ahora el tema cambió. Fue todo lo contrario. Se desata la pandemia, estalla lo de Estados Unidos, lo de George Floyd, y ahora están bajando lo que el viento se llevó de HBO. Hoy día acaban de prohibir, recientemente, las obras de Mark Twain en colegios ahí en Minnesota. Acaban de sacar, de retirar de circulación una cerveza en Australia, en el sector de Australia, porque el nombre Colonial Beer le resultaba ofensiva a cierta gente. Han tumbado estatuas de Cristóbal Colón y muchas otras, y así sube y sigue en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos. El mundo anglosajón parece particularmente contagiado con este tema, pero se puso de moda. La guerra civil del New York Times que acaban de tener, donde el editor que publicó la opinión del senador al final terminó pidiendo disculpas, y tú ves esta cosa religiosa impregnada en la sociedad norteamericana y cada vez más en Occidente, yo diría. Por ejemplo, y tal vez el caso más emblemático es el del white guilt, que yo hablo de eso en el libro, la culpa blanca. Los blancos en Estados Unidos, sobre todo en la izquierda, ¿no? Los republicanos no tienen tanto ese tema, pero cada vez más se está estableciendo esta idea de que el ser blanco es un crimen en sí mismo, ¿ya? Es como una especie de pecado original, ¿ya? Es religioso, tú naciste blanco, pero hay un pecado original del cual tienes que mostrarte, en cierto sentido, arrepentido por todo lo que significa, tu posición de privilegio, todo eso, y tienes que pedir cierta expiación del pecado y perdón del pecado, y hay una especie de, cuando en Estados Unidos se discute esto de que en algún momento la sociedad norteamericana va a resolver por fin el tema del racismo, como it will come to terms with racism, es una especie de día de juicio final, es una cuestión bien religiosa, hay ritos, hay rituales, ahora se están arrodillando, tú ves a los parlamentarios, a muchos políticos demócratas y incluso policías y autoridades que se arrodillan frente a gente de raza negra, para, digamos, hacer ese ejercicio, ¿no?, de sumisión ante la autoridad religiosa, ante el dogma. Es bien increíble, es delirante. Y está infectando todo. Ayer sacaron a un economista de la Universidad de Chicago, muy conocido, un macroeconomista encargado de editar uno de los journals más importantes del mundo económico, porque no apoyó lo de Black Lives Matter, todo este movimiento de que hay que abolir las policías, que ahora están en esa lógica, y fue crítico con eso, y lo sacaron del journal. Uno de los académicos más destacados del mundo. Del análisis que hace se desprenden como varios de los temas que teníamos preparados para hablar hoy día, porque por una parte, claro, uno se pregunta, sin policía, ¿qué pasa con la democracia? ¿Y quién es la policía? ¿Quién reemplaza a la policía? Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el poder es ese fenómeno que donde tú retiras a la fuerza que está imperando a través de esas dinámicas de poder, viene otra entidad, nunca el poder se queda vacío, No, siempre claro. alguien lo ocupa. Entonces la pregunta es ahí, en ausencia de policía, ¿qué tienes, digamos, no? Bueno, eso es interesante. Fíjate que estamos en el mundo donde el relato mata a los datos. O sea, es falso que la policía norteamericana tenga un sesgo racial desde el punto de vista empírico en contra de los afroamericanos. De hecho, mata más blancos todos los años que afroamericanos. Y si tú lo ajustas por el porcentaje de población criminal de cada grupo, incluso los
afroamericanos están subrepresentados porque cometen más del 50% de todos los homicidios en Estados Unidos, casi el 60% de los crímenes violentos, son el 13% de la población, y es más, son el 6%, que son los hombres jóvenes que en general cometen estos crímenes, y fíjate que el 90% de los asesinados afroamericanos en Estados Unidos son asesinados por otros afroamericanos, y eso no le importa a nadie. Y lo que los estudios te muestran es que cada vez que tienes un escándalo de que un policía mató a una persona, en este caso normalmente un blanco matando a un afroamericano, y viene una investigación sobre el departamento de policía, lo que ocurre es que los oficiales se retiran y la criminalidad se dispara a 200, 300%. O sea que lo que toma el lugar de la policía son estas pandillas de delincuentes que llevan a que todavía mueran más afroamericanos. Y esto es un estudio, hay dos estudios, varios, pero quiero citar a un economista afroamericano de Harvard, Ronald Fryer, que hizo el estudio primero demostrando que no había un sesgo racial en deadly shootings, en tiroteos que terminan matando gente, digamos, en contra de los afroamericanos, siendo él afroamericano, y va a sacar ahora un paper, que yo lo vi hace poco en una conversación que tuvo él con Neil Ferguson, en el cual demuestra que cada vez que hay cosas como la que ocurrió con Floyd, la delincuencia y la cantidad de muertos afroamericanos o de gente que está en estos barrios rurales sube muchísimo, se dispara varias veces. Entonces, acá no se está teniendo un debate honesto, y es una narrativa impulsada desde la ideología anti-americana, básicamente, o anti-sociedad abierta, anti-occidental, identitaria, que plantea todo en términos del blanco contra la persona afroamericana. Interesantemente, el 60% de los afroamericanos en las encuestas no quiere que se deshaga de la policía, más del 60%. Claro. Entonces, ellos saben perfectamente quiénes son, digamos, los patos malos y lo que les va a pasar si la policía ya no está presente en su barrio. Entonces, esto no es una opinión mayoritaria, lo que sí de sectores radicales de la izquierda norteamericana, incluido el Partido Demócrata, algunos segmentos, y que yo creo que si sigue con esto, Trump puede ganar la reelección, porque aquí es donde Trump se siente muy cómodo. No, absolutamente. Ahora el tema es que como este es un fenómeno que se está globalizando poco a poco y que va generando estos odios y esta es otra manera, ¿no es cierto?, de lograr exacerbar los antagonismos al interior de la sociedad, a cargo de estos neoinquisidores que yo los llamo los violadores del tejido social. Y lo que pasa es que cuando tú ves cómo las sociedades se van polarizando, también empieza a emerger el fantasma de la guerra civil. Sí, claro. Y eso es extremadamente preocupante, o sea, como dice Atenea, ¿no es cierto?, en un extremo tenemos la tiranía, en el otro la anarquía, y en el medio, muy aristotélica, es la democracia. Entonces, cuidad de la democracia, ciudadanos, porque nadie quiere los otros dos extremos, ¿no? No, el tema de la guerra civil no es una cuestión menor. Lo que estás experimentando hoy día en Occidente, y parte también por las redes sociales, el impacto que han tenido, es una polarización tremenda en que hay un grupo de gente, intelectuales, académicos, políticos, que está trabajando sistemáticamente por destruir los fundamentos de la vida en común que conocemos hasta ahora, que es la sociedad occidental, la democracia liberal y el individuo, y otro que está reaccionando de manera tampoco muy homogénea, si tú quieres, a esta fuerza, y la guerra civil no va a ser entre afroamericanos y blancos o cosas así, va a ser entre izquierda y derecha, como normalmente son. Y vas a tener afroamericanos de un lado y del otro, digamos. O sea, entonces se está destruyendo con estas políticas de identidad la posibilidad de convivir en un marco civilizado, que es lo que te entregaba, bueno, cierta combinación entre republicanismo y liberalismo, sobre todo fundado en la idea de que somos todos iguales, tenemos la misma dignidad y que contamos tanto individuos y no en tanto miembros de un colectivo, que es lo que está pasando hoy. Y con esta cultura del victimismo ya se está llegando a niveles completamente delirantes, o sea, ya nadie está libre. Tú ves un blog de John Cochran, que es un profesor de la Universidad de Chicago, es colega mío ahí en la Hoover, en Stanford, que es uno de los grandes economistas monetarios en Estados Unidos, y él cuenta que todos los últimos años que pasó haciendo clase estaba aterrado de decir algo que pudiera interpretarse mínimamente ofensivo, y que muchos de sus colegas les pasa exactamente lo mismo, ¿ya?
Entonces, esto está llegando a niveles en que está siendo imposible convivir. Yo sé, además, acá en Chile y en otras partes, de gente que ya no quiere hacer clases por esa misma razón. Sí. Entonces, estamos entrando en una era producto de esta revolución cultural, que yo creo que lo que está pasando es una revolución cultural realmente. O sea, la destrucción desde dentro de los principios que permiten nuestra civilización, o las instituciones que la hacen posible, vamos a llegar a una cuestión que es súper predecible, que es el caos. Yo creo que eso es lo que viene. Y después, después del caos, la pregunta es qué es lo que va a venir. Si es que va a venir algo como el totalitarismo que se describe en este libro, que habla de todo el régimen de Mao, este cisne salvaje, y fíjate lo curioso de cómo son las similitudes, habla aquí en este capítulo de la revolución cultural. Y dice, la revolución cultural enfrentaba la necesidad de crear nuevas víctimas, que es lo mismo que dice Arendt de los movimientos totalitarios. Los movimientos totalitarios, una vez que destruyeron un tipo de víctima, o sea, un tipo de culpable en contra del objetivo de su utopía, ¿ya? Qué sé yo, los dueños de los medios de producción, luego tienen que ir por los dueños de los campos, luego tienen que ir por los que eran hijos de ellos. Entonces, siempre está esta necesidad de ir creando nuevas categorías de víctimas, donde al final, claro, el monstruo se come a sus padres, a sus propios padres, ¿no? Y acá dice, fíjate que lo describe así, dice, en 1966, no obstante, aterrorizado ante el avance de la revolución cultural y enfrentado a la necesidad de crear algunas nuevas víctimas, el equipo de trabajo anunció súbitamente los nombres de los acusados en toda la escuela. Y este es un tema que tú has tocado y donde todavía me parece que nos falta, estamos a un pelo de entrar en este tipo de situaciones. El equipo, dice, organizó a los alumnos, esto pasa en China, bajo la Revolución Cultural, y a aquellos profesores que aún no habían sido acusados, los pocos que no habían sido acusados, para que escribieran carteles y consignas de denuncia y autodenuncia, que no tardaron en adornar todos los rincones de las instalaciones. Los profesores colaboraron por diversos motivos: conformismo, lealtad a las órdenes del partido, envidia del prestigio y los privilegios de otros colegas, y miedo. Y hay una parte donde tú hablas de los juicios populares, y donde hablas de la cultura de la denuncia, y los juicios populares, estos juicios que en el fondo están dados, porque claro, no solamente las policías, y entonces ¿para qué? ¿Por qué tenemos la policía es el brazo armado de la ley que está amparado en la institución del Poder Judicial? Entonces lo que termina haciendo este tipo de revoluciones es también reemplazar al Poder Judicial, desde esta cultura de la denuncia, ¿no? Exacto, bueno, el que era muy partidario de los juicios populares en su minuto fue Michel Foucault, que es uno de los padres intelectuales de todo lo que está, a mi juicio, ocurriendo, no solo el mío, hay otras personas que también lo dicen, Camille Paglia, Harold Bloom y otra gente más. Hoy en día, y por supuesto, si tú quieres defund the police, como dicen hoy día en Estados Unidos, abolir las policías, que es lo que tienen en mente, porque son manifestación de este orden opresivo, en beneficio del hombre blanco occidental, digamos, o en Estados Unidos, o en los países en Europa, en fin. ¿Por qué no hacerlo con el sistema judicial y tener tribunales populares, que era lo que defendía Foucault, que es propiamente revolucionario, ¿no? A la Revolución Francesa, Revolución Rusa o cualquiera de esas, donde la gente, de acuerdo a lo que siente que es justo, y sin, obviamente, la estructura de la presunción de inocencia ni la defensa de un abogado, que eran cuestiones que a Foucault le parecían innecesarias. Decide a quién mata y a quién no mata, porque vista que su experiencia de opresión es lo que es fuente real, ¿no?, de información de lo que pasa en la sociedad, tienen que ellos tomar la solución en sus manos. Entonces, con eso, tú, por supuesto, terminas en parte de una revolución cultural y terminas destruyendo el orden institucional completamente. Y es muy peligroso que avance en estas ideas. Ahora, va a haber una reacción, me parece, la pregunta es, ¿cuándo, hasta qué punto esa reacción va a ser violenta o no? Normalmente son muy violentas. Y en qué minuto van a ver, como dice John Cochrane en este blog, cuándo van a salir los adultos a hablar acá, como los que ya no aplauden ni le dan la razón a los grupos de víctimas o al alumno que se sintió ofendido por un comentario, o a los periodistas que quisieron, que de hecho defenestraron al editor del New York Times, que era una persona de izquierda por lo demás, pero liberal, y van a decir esto, enough is enough, o sea, esta cuestión tiene que pararse. Y el problema es que ha avanzado muchísimo y nos está contagiando también en Chile y en América Latina. O sea, hay además un rasgo en esto de la culpa de haber nacido, ¿no? Porque hay tres tipos de culpa, más o menos en términos generales.
la culpa por acción, la culpa por omisión y la culpa por haber nacido, que es tú naciste blanco y eres culpable de eso, el judío nació judío, es culpable de eso. Entonces, bajo esas categorías, dice Arendt en Los orígenes del totalitarismo, toda la noción de la víctima y el victimario desaparecen, se disuelven, porque evidentemente que tú eres culpable por haber nacido así, digamos, ¿no? Entonces lo que uno ve es cómo también se está instalando un cierto lenguaje que está asociado a una especie de darwinismo social, pero darwinismo social que en vez de estar basado en falacias raciales, está basado en las falacias morales, ¿m? En que entonces se empieza a configurar un mercado, por ejemplo, en el que solamente recibimos a estas minorías que son las víctimas, en las empresas X, en los directorios, en esto y lo otro, y los otros quedan excluidos. Y al quedar excluidos de los beneficios que debieran de recibir por el aporte que pueden hacer a la sociedad, no solamente la sociedad se empobrece, sino que estos empiezan a aparecer como los inadaptados, como los débiles, como los que no es cierto, en estas dinámicas de darwinismo social, los que tienen que morir en el fondo, los moribundos. Y en ese sentido fue bastante ilustrativo el uso que Alfredo Joniant hizo para hablar de Christian Banken cuando dijo que se había degradado, ¿no? Esas degradaciones, esas clases moribundas, esas razas que tienen que perecer. Y ahora lo que se usa es la degradación moral. Si tú no vienes conmigo en la liturgia, digamos, moral, ¿no es cierto? Lo que yo hago es hablarte de degradado, de impuro, ¿no? Eso, no sé cómo lo ves tú eso. Bueno, si es que... claramente él se sumó a las hordas de neoinquisidores fanáticos y reflexivos que reniegan de la democracia, que se sustenta en el diálogo racional, la única fórmula de ser funcional la democracia, y endosó una ideología de inspiración totalitaria con ese ataque que le hizo a Banken, claramente. O sea, es increíble. Ahora no nos extrañemos si le toca a él en algún minuto, en unos años más o en algunos meses más, a saber tú, la puerta a la vida, que lo arrase esta misma ola que él está tirando con toda esa arrogancia sobre una persona claramente, además de izquierda, como es Christian Banken, y con quien yo discrepo en muchos aspectos, sobre todo su visión de la economía y cuestiones de ese tipo, pero que es un aporte, me parece, al debate público en Chile y que tiene todo el derecho a entrevistar a un ministro en un ejercicio propiamente democrático. Cuando se cortan esos puentes, la posibilidad de convivir sanamente en una sociedad se hace imposible. Y ahí está empezando a sembrar esta semilla de la guerra civil de la que hablamos. ¿Tú dirías que frente a todo este escenario, digamos que lo vemos globalizarse y de esta neoinquisición que va cada vez más profundo, lo veo que lo citas en tu libro, podríamos decir que al menos de esta primera parte del siglo XXI es Carl Schmitt el partero intelectual? Carl Schmitt debe ser sin duda uno de los pensadores más influyentes, si no el filósofo político más influyente del siglo XX, al menos en las izquierdas más duras y en las derechas más duras, no cabe duda. Y ese ensayo tan famoso que él escribió, El concepto de lo político, que es una muy buena introducción a su pensamiento, es claramente, yo diría, lo que estamos motivando esa visión. La hayan leído o no, pero lo que está motivando este tipo de movimientos. O sea, Carl Schmitt pensaba que la política, lo político como categoría existencial se definía en esta oposición entre amigo y enemigo existencial, básicamente. Es un concepto que usa él. Y que la violencia finalmente es lo que funda la realidad humana en comunidad, ¿ya? Y esa violencia está siempre desde que el liberalismo, con su pretensión de aplacarla, de someterla, con sus ficciones, hablan de las ficciones, del derecho humano, digamos, de la democracia, todas esas cosas, está ignorando los fundamentos reales, porque para Schmitt esta es una tesis casi sociológica, antropológica más bien, de la existencia humana. Y él es un entusiasta, además, de exacerbar esta oposición entre los grupos, ¿ya? Y sin duda que eso es lo que estamos viendo con la identity politics que existe hoy, ¿no? Y de ahí se sigue desde esa visión que busca el antagonismo existencial, politizar la sociedad de manera tal de que terminemos en un conflicto cada vez más brutal, porque nos concebimos como
irreparablemente en veredas opuestas, donde no podemos convivir, la izquierda tomó ideas, muchas, de hecho, grandes pensadores de izquierda, seguidores de Carl Schmitt, que después de la Segunda Guerra Mundial fue muy visitado por gente ahí en Alemania, donde él vivía, había peregrinaje de la izquierda y de la derecha a verlo. Y tomaron estas ideas apuntándose a lo que tú señalabas hace un rato, que esto de que, bueno, si la política, si la esencia de la política es este conflicto existencial, irremediable, y el liberalismo es una fantasía, una ficción, es la palabra que se usa, entonces, toda esta estructura burguesa que hay del Estado de Derecho, esto no es nada más que un engaño con el cual se mantienen las estructuras de poder dominante y se someten a todos estos grupos, ¿no?, de víctimas y privilegiados, y la tolerancia, y esto es Marcuse, Sí. viene siendo simplemente una fachada de tolerancia, y la verdadera tolerancia es la dictadura socialista. Yo creo que ahí hay una línea de Schmitt, de hecho no solo lo creo yo, Mark Lilla lo habla en su libro cuando analiza a Carl Schmitt, y él atribuye a Schmitt esta responsabilidad, ¿cierto?, en gran parte del pensamiento más extremo de la izquierda, que finalmente termina por dominar las humanidades en Estados Unidos, que es lo más increíble. Gente como Marcuse, Adorno, Horkheimer, no sé, Foucault, Derrida, que eran relativistas extremos, sobre todo Derrida, terminan por establecerse como las fuerzas hegemónicas, las facultades de humanidades. Y eso infecta después todo el resto. Es increíble, aquí hay un tema, tú que eres doctorada en filosofía y ciencia política, de cómo las humanidades, el rol que juegan. O sea, las humanidades constituyen el espíritu de una civilización. Si tú pierdes eso, ni siquiera puedes hacer papers científicos tranquilos ni económicos, como que está quedando súper demostrado hoy en día con los escándalos que hay. Y bueno, y los casos que tengo yo citado acá en la Inquisición, donde ni siquiera la ciencia Sí, está... uno de esos casos a mí me gustaría leerlo, porque hay personas que piensan que solamente a brujos como nosotros nos toca vivir las desgracias de la Nueva Inquisición. Sin embargo, lo que tienen que entender esas personas es que esto va avanzando a puntos de escándalo y de ridiculización y de humillación que incluso las pueden ubicar en una posición de brujos que tienen que ser quemados en la hoguera, que tienen que ser maltratados y que está justificado todo el despliegue del poder del colectivo para destruirlo, simplemente por un disfraz. Le damos el caso del tema de los disfraces de Halloween que se produjo, ¿no es cierto? Tú citas acá en una universidad, en la Universidad de Yale, en que se genera todo un problema producto de quién va disfrazado como para Halloween y hay una total exacerbación de la gente, que hay ciertos disfraces que le molesta y que se siente ofendido, palabra que también está en ese libro que cité sobre la Revolución Cultural, La política de las ofensas. Le voy a leer a quienes aún no han leído tu libro para que vean que a ellos también les puede tocar, porque es interesante. Esto parte destruyendo a ciertas élites que piensan críticamente, que están dispuestos a hablar desde lo políticamente incorrecto, etc. Pero esto baja hasta el nivel de la persona más simple, más sencilla, por un disfraz. El consejo que se le dio finalmente a los estudiantes en Yale fue: por lo tanto, si planeas disfrazarte para Halloween o asistirás a alguna reunión social planeada para el fin de semana, hazte estas preguntas antes de decidir sobre tu elección de disfraz. ¿Llevas un disfraz divertido? ¿El humor se basa en burlarse de personas reales, rasgos humanos o culturas? ¿Llevas un traje histórico? Si este traje pretende ser histórico, ¿es más información errónea o inexactitudes históricas y culturales? ¿Llevas un traje cultural? ¿Este traje reduce las diferencias culturales a bromas o estereotipos? ¿Llevas un traje religioso? ¿Este disfraz se burla o menosprecia la profunda tradición de fe de alguien? ¿Podría alguien ofenderse con tu disfraz? ¿Y por qué? Es súper importante transmitir que esto no es solamente un problema que se queda a nivel intelectual.
Este es un problema que baja al final a cada persona, no solamente porque se le viola su derecho a legítima defensa, su derecho a la libertad de expresión, cualquiera hoy día inmediatamente apuntado por el dedo y es culpable, ¿no es cierto? Esto es algo que empieza a afectar, imagínense lo que es vivir así. O sea, esto es autocensura, es miedo, es la política y la espiral del miedo que tú la mencionas. Y ahí me gustaría hacer también el gancho con, tú citas a Zizek, que justamente denuncia esto, ¿no es cierto? Y que le han cerrado las puertas siendo un súper marxista, digamos, por denunciar este tema de la política y la identidad, que se imbrica muy bien con el fascismo schmittiano del enemigo existencial. Porque si tu culpa es por haber nacido, el problema es tu existencia. Claro. Entonces, el grupo, tu enemigo, lo que tiene que hacer es eliminar tu existencia. Y de esa manera se resuelve el problema. Y ahí tú también citas a Marcuse. Me gustaría que le dieras un poco la vuelta a este neomarxista que escribió también El hombre unidimensional, y que él justifica la violencia para ciertos grupos, ¿no? Sí, Marcuse entendía que la violencia era un acto de liberación, o sea, en vista de que vives en una sociedad que vendría siendo la burguesa con sus normas, Estado de Derecho, democracia, derechos humanos, individuo, que lo único que hace es confirmar las estructuras de clase y la dominación de unas clases sobre otras, y dado que la tolerancia defendida por los liberales es una herramienta que impide la acción para derrumbar ese orden opresivo de manera de liberarlo, entonces él la llama tolerancia represiva. Finalmente es una tolerancia que justifica y permite la represión, ¿cierto? De los burgueses o de la clase dominante en la burguesía sobre el resto. Dado que eso es así, él señala entonces tenemos que utilizar la violencia para derrumbar este orden opresivo, que en realidad es el verdadero orden violento. O sea, la violencia pasa a ser libertad en esta lógica de Marcuse. Un ejercicio de liberación, y la tolerancia, según Marcuse, real, no es la burguesa, sino que es la tolerancia de acallar violentamente, si es necesario, a los que no están de acuerdo con lo que piensa Marcuse. Porque al final eso es lo que está diciendo él. ¿Ya? Incluso dice los que discutan el Estado benefactor, los que discutan un montón de cosas así, principios de izquierda, tienen que ser acallados y no se les puede permitir expresarse. No se les puede permitir expresarse, o sea, por la violencia tienes que callar. Y Marcuse trata de hacer esa alquimia en que presenta todo esto de la manera más orwelliana posible, como liberación auténtica y como democracia genuina, que es propio del pensamiento totalitario, invertir todas esas cosas a su completo opuesto, corromper el pensamiento, lo presenta como la auténtica liberación, y nuestra sociedad, la que tenemos hoy día, donde todos pueden expresarse y todo, es la verdaderamente opresiva y, digamos, que aplasta a las minorías y a los grupos marginados, y, en fin, y sirve a las clases dominantes. Y esto tuvo bastante influencia en Estados Unidos, esta mentalidad. Yo cito un paper y un par de académicos que hablan cómo esta cultura de ir a funar en los campus a la gente que habla, no dejarla expresarse, tiene una directa línea con esta filosofía de Marcuse, que es es subversiva finalmente, ¿ya? Y es fundar un orden totalitario sobre la base de que esa sería la verdadera libertad, que lo mismo que hicieron los nazis y los comunistas. O sea, claramente los nazis y los comunistas hablaban de que su sistema era el verdaderamente democrático, el verdaderamente libre, lo decían, cara de palo, así, a todos los cuatro vientos, ¿verdad? Y Ahora, Marcuse, ese verdaderamente es algo en lo que nos podemos detener con este posmodernismo que también lo tocas bastante en el libro, ¿no es cierto? El concepto de la verdad y de cómo la posverdad, porque efectivamente ahí de nuevo se genera este juego, ¿no? Este juego perfecto entre nosotros somos los verdaderamente democráticos, y con eso tuercen el sentido de lo que es democrático, con la disolución absoluta de los fundamentos en los que anclaba una cultura cristiana occidental, donde sí se entendía la diferencia entre verdad y mentira. claro, por supuesto, Foucault, bueno, Marcuse y la Escuela de Frankfurt, que tiene muchas coincidencias con el pensamiento moderno de los franceses, de hecho Foucault lo llega a reconocer en algún minuto,
el punto específicamente en el posmodernismo francés es que es muy relativista, no hay una verdad, no hay cómo establecer jerarquías de ningún tipo, ¿ya? Entonces eso lo ven ellos como un acto de liberación. No se puede decir que Shakespeare era mejor que cualquier escritor X, o que la música de Beethoven es superior, o que hay personas superiores, o que es un ataque al principio de excelencia como tal en todo, básicamente. Y no hay una verdad tampoco en asuntos morales, o sea, tú quedas completamente a la deriva en la filosofía de Foucault, que me parece, o la de Derrida, que ataca el logocentrismo, lo que él llama el logocentrismo, con esta deconstrucción, donde sostiene que no hay nada, en un texto, por ejemplo, no hay nada válido, perenne, que trascienda la mera lectura subjetiva de quien lo está leyendo, digamos. O sea, puede entender cualquier cosa, miles de interpretaciones posibles, y por tanto, esta idea de que a través de la razón y del lenguaje podemos establecer jerarquías, para él resulta algo completamente opresivo, propio de la civilización occidental, que es moralmente execrable, pero él la deconstrucción también la hace a través del lenguaje. Entonces, las críticas se le han hecho, bueno, pero a ver, tú estás diciendo que esta herramienta no sirve, pero estás utilizando la misma para desarticular esta herramienta. Entonces, ¿cómo responde esa crítica? Si el lenguaje no dice nada, Claro, no claro, se puede deconstruir la deconstrucción en el claro, fondo. ¿cómo deconstruyamos la deconstrucción? Y Sí. ahí se queda callado poco. Bueno, por eso algunos filósofos lo han llamado un charlatán, también lo tengo ahí citado a profesor de Stanford que lo explica eso, pero esta idea del relativismo sobre la que Karl Popper advirtió tanto, y lo tengo citado también a Popper, es la que termina por destruirlo todo. Harry Frankfurt tiene un ensayo que yo cito también en mi libro, el profesor de filósofo de Princeton, donde va de punta contra los postmodernos y dice, ninguna sociedad puede funcionar si no tiene un concepto elemental de la utilidad proteica de la verdad. Ese es el concepto que usa Frankfurt. Sí. ¿Ya? O sea, de partida no podría ser ni siquiera un puente por políticas públicas, porque si no existe, si la ciencia, porque llegan a decir esto, lo como en la ciencia es una narrativa que compite por dominar igual que las otras. Es literatura. Sí, es como cualquier narrativa, la historia tampoco tiene nada que decirte porque es todo pura subjetividad. Bueno, entonces eso yo creo que es lo que estamos enfrentando hoy día en Occidente, que es una crisis epistemológica. Es la idea de que ya la verdad no existe, no hay ninguna manera de acercarse a ella, y todo lo que cuentan son las emociones y los impulsos totalmente subjetivos de los grupos participantes, a pesar de que detrás siempre hay, porque imposible escapar, un reclamo de verdad también, de que la sociedad es opresiva. ¿Cómo puedes decir eso si no crees que hay una verdad en alguna parte? Entonces, de esa trampa no pueden escapar. A mí me parece que la Escuela de Frankfurt es un poco más coherente en eso, independiente que también va en contra de la ilustración y en contra de la racionalidad, la critican mucho, pero lo de los posmodernos, que uno lee así, lo que quedó más de ellos, porque también tuvieron algunas diferencias, es una especie de ganas de destruir todo, básicamente, sin tener una propuesta alternativa de ningún tipo, y a veces contradiciéndose, en el caso de Derrida, escribiendo de una manera que hasta el mismo Foucault llegó a definir como totalmente oscura, que no se entiende nada. O sea, es difícil leer los textos, que otra de las características de este lenguaje posmoderno es su complejidad, porque en realidad es mucha charlatanería. Sí, hay demasiada estupidez escondida en todo esto, pero ha tenido un efecto increíble de contagio en las humanidades. Yo tengo el ejemplo de los papers estos que han mandado, ¿no?, los académicos de centro izquierda. Alan Sokal fue el primero, pero hace poco tiempo 4 académicos mandaron varios papers a esta revista, influidas por modernismo, las de género y otras cosas, para trolearla, básicamente, papers fakes, hablando puras estupideces, y se los publicaban. En la medida en que se ajustaban al canon absurdo de la opresión y todo eso, se los publicaban. Incluso cosas ridículas, tipo la cultura de la violación de los perros en los parques de Cortland. Mientras contribuya a la dinámica mainstream que está instalada apoyando esta ideología, publica lo que sea. Fíjate que es bien impresionante eso que tú hablaste de la destrucción, porque en el capítulo justamente de este libro donde habla de la revolución cultural, dice que en realidad ¿cuál era el lema de Mao? El lema era: destruyamos, total, la reconstrucción, destruid primero, la reconstrucción llegará por sí misma.
Y había mucho de eso también en el estallido delictual, como le llaman, que se produjo acá, que había gente que estaba publicando, digamos, mensajes diciendo destruyamos y después construiremos un mundo mejor sobre la base de las cenizas de la sociedad burguesa o de la sociedad capitalista o neoliberal. Es interesante cómo siempre el mal para esta gente es invisible. Son Sí, claro. sistemas, son dinámicas, son lógicas de poder. Y no es la persona que está sufriendo hambre, no es la persona que necesita oportunidades, porque al final como no son capaces de lidiar con un mundo que para resolver sus problemas tienes que entender lo que es verdad, lo que es mentira, hacerte cargo de la ciencia, hacerte cargo del conocimiento que hay disponible, etcétera, entonces simplemente entran en este rol poético, ¿no? De inventarse un Satanás, que es un sistema invisible, contra el cual vamos a luchar, mientras no importa que esa lucha le implique un sufrimiento humano atroz a todos los que se ven inocentes, que son inocentes y se ven involucrados. Hay una hipocresía gigantesca ahí también, ¿no? El sacrificio del individuo en nombre de la humanidad. Mm. Entonces no les importa, si por eso los movimientos totalitarios fueron capaces, el marxismo especialmente, de aniquilar a 100 millones de personas o más, y sin importarles nada, sin ningún problema moral. Sartre incluso regresaba de la Unión Soviética sosteniendo que era un perfecto ejemplo de libertad individual y de respeto por la gente, por su vida, qué sé yo. O sea, no les importa, porque el principio que tienen en la mente, ¿ya? Abstracto, romántico, es tan genial a su modo de ver, que la realidad pasa a un segundo plano. No es lo que importa, no es relevante. Y por eso la estela de destrucción, cualquiera que sea, millones de muertos, de hambre, niños, lo que sea, vale la pena. Porque tú al dejar de mirar al individuo, por mirar a la humanidad, en realidad estás despreciando, ¿cierto?, la verdad, precisamente, lo que está ocurriendo contingentemente sobre la Tierra, y está en una fantasía, estás en una especie de drogadicción, estás narcotizado por una épica, por una historia, un relato que te estás contando, que además alimenta tremendamente tu ego, tu poder, porque eres tú el que va a crear este mundo, no sabes bien cómo, pero vas a crear un mundo muy superior, entonces tu narcisismo se infla de una manera increíble, y además lo está haciendo en nombre de la humanidad, que puede ser el costo, como dijo Eric Hobsbawm alguna vez, le preguntaron, y si tienen que morir decenas de millones de personas, 100 millones, no me acuerdo cuánto era la cifra, para que se instaure el marxismo, ¿vale la pena el costo? Vale la pena el costo, dijo. Por supuesto. No importa, pueden ser capaces de terminar la humanidad completa, les da lo mismo. Con tal de llevar adelante esto que yo creo que es una patología, finalmente. No es Sí, otra porque lo cosa. que pasa es que la patología que está usando, después Nietzsche la describe muy bien en El último hombre, a su favor esta ideología, es gente que, como tú bien decías, tiene este narcisismo extremo, pero lo podemos poner también en términos de la neoinquisición y usar el lenguaje religioso. Es gente que cree que su subjetividad es divina, Sí. que ellos son los dioses. Los neoinquisidores tienen esa impronta, ellos son sagrados, lo que ellos sienten y solo lo que ellos sienten es suficiente para poder establecer la división entre buenos y malos, determinar quiénes tienen que ser castigados y quiénes son las víctimas, etcétera. En el fondo, esta neoinquisición lo que trae como promesa para cada uno de los individuos es que su subjetividad va a ser la ordenadora del mundo. ¿Cachai? Y eso es Sí, algo... Sí. esa es una excelente manera de plantearlo, sí. Que ellos en el fondo se sienten dioses. O tienen una conexión directa con la divinidad que les permite elegirse como la única autoridad y fuente última de verdad sobre lo que tiene que ser el orden social, la vida de todos los demás, lo que es correcto y lo que no es correcto. Y por eso tú ves lo que está ocurriendo hoy, donde, y en Orwell se describe muy bien en 1984, tumban las estatuas, están purgando los libros, están limpiando de contenido las industrias cinematográficas y así. Y esto, si no te ajustas a ello, no caes en el mismo juego, bueno, van por ti, te persiguen hasta destruirte. Interesantemente, mucha gente izquierda ha sido destruida por esto, que al principio asusó esta ola revolucionaria y hoy están cayendo
guillotinados por las máquinas que crearon desde el inicio. Es interesante cómo esto se ha repetido históricamente una y otra vez y la gente no aprende, que justamente de este tipo de condiciones y de ficciones y de religiones, lo único que se sigue son baños de sangre que generan mucho dolor. Hay una de las luchas, digamos, que tú das y que se exponen muy bien en este libro, y que creo que es de las que un neoinquisidor más podría condenarte, es la de rescatar la biología en el marco de la discusión de la ideología de género y del feminismo. ¿Podrías hacer digamos, tocar algunos puntos de eso para que quienes nos están escuchando se hagan un poco una idea de lo fundamental que es no perder el marco de la realidad en este tipo de discusiones? Claro, por supuesto, el feminismo hegemónico de género, como se suele llamar, la línea de Simone de Beauvoir, Judith Butler y tantas otras, está fundado sobre una falacia completa, que es que el género es una construcción social, un análisis propiamente marxista de nuevo, y que no habría diferencias biológicas entre hombre y mujer que explicaran nuestra manifestación o expresión en sociedad, ¿no? O sea, desde los juguetes que los niños seleccionan cuando son pequeños hasta las carreras que elegimos, todo eso sería nada más que un producto de la cultura. Yo no niego que la cultura influye, ¿ah? Y nadie niega que la cultura influye, pero sí rechazo la tesis de que la cultura es todo. Es más, a mi modo de ver, por lo que he leído y lo que he citado en este libro, creo que la biología tiene un rol incluso mayor que la cultura, y la prueba está que cuando tú vas a los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, la evidencia te muestra que son de los que menos mujeres estudiando carreras de ciencia tienen en el mundo. Y son los más de igualdad de género y toda la cosa, ¿sí? Y la razón es, una de las razones es, o tesis que explicaría esto, sería que cuando tú tienes resuelto los problemas económicos básicos, y estos países son ricos, tienen un estado benefactor además que ayuda, y así sucesivamente, tiendes a preferir aquello que tu inclinación natural te llevaría, ¿ah? Que vendría siendo carreras de otro tipo, humanistas u otras, ¿ya? Entonces Turquía tiene más gente estudiando ciencias que Finlandia. ¿Por qué? Porque en Turquía, claro, si tú estudias ciencia vas a tener acceso a un mejor ingreso, entonces hay un cálculo racional que muchas mujeres hacen, entonces estudian ciencia. Y eso es lo que se llamaba la paradoja de los países nórdicos. Ahora, hay mucha otra evidencia que yo cito acá. Los CEO en Europa y en Estados Unidos de las grandes empresas no son más del 6% mujeres. Y una de las razones tiene que ver con que el promedio de jornada laboral del CEO son 60, 70 horas a la semana, ¿ya? Y por preferencia, las mujeres tienden, no todas, porque esto es un número agregado, no es que cada una sea así, a elegir opciones en que su calidad de vida, tiempo para tener familia, amistades, hacer cosas que les gustan, se priorizan. Y tienes más hombres que no están dispuestos a eso y que son igual de competentes. Esto no tiene que ver con que la mujer no sea tan competente, sino que tiene que ver con que hay preferencias que están biológicamente inclinadas. Lo mismo ocurre en el tema de los premios Nobel, los grandes genios de la humanidad. Este es un punto que hace Camille Paglia, y aquí hay que ser súper objetivo. La Elena Cronin de la London School of Economics explica esta cuestión. Tú tienes la inteligencia, aparentemente por la evidencia que se conoce hasta hoy, distribuida de manera más extrema entre los hombres, igual que muchas otras características, la estatura, la masa muscular. En cambio, las mujeres están más en el centro, en el promedio. O sea, si bien los hombres y las mujeres tenemos una inteligencia promedio, tú tienes más hombres estúpidos que mujeres estúpidas y tienes más hombres genios que mujeres genios. Lo cual explicaría por qué están sobre representados en la ciencia, las artes, en fin, la literatura y cosas por el estilo que se discuten todos los días. Y eso no significa que la persona más inteligente del mundo no pueda ser una mujer, por supuesto que puede serlo. El punto es que, como hay una mayor concentración de hombres en el extremo acá arriba, es menos probable nada más. Pero no es que sea... No, y eso dado los parámetros también que se han construido desde esa misma realidad, porque tú también podrías decir, bueno, así como una mujer, que es lo que yo invito a las mujeres a hacer, pueden crear su propia empresa. ¿Por qué le tienen que decir a un hombre? O sea, yo también podría crear un premio Nobel para esa inteligencia que está más asociada a lo metafórico,
que está más asociada a, que es mucho más propio de la mujer, y yo esto lo estoy diciendo desde el libro Las mujeres que corren con lobos, Clarissa Pinkola Estés, que es una feminista, pero totalmente distinta de las que se leen cotidianamente, psicoanalista, que te habla de lo que es el ser femenino, digamos, sin definirlo en términos, sino que cuáles son nuestras diferencias, nuestras diferentes sensibilidades, y cómo está ahí la riqueza desde la que tiene que emerger cada mujer para sí misma, digamos. Luego, si es que yo soy capaz de armar mi empresa X, de instalar mi cultura filosófica Y, o qué sé yo, y las mujeres fuéramos más solidarias, porque aquí también hay otra cosa, la hipocresía de la sororidad, ¿no? Que uno ve que tiene patas tan cortas como la mentira, porque apenas eres carabinero o apenas no eres feminista, luego no hay sororidad para ti. Y acá hay otro tema fundamental que no se ha abordado nunca, que es que como el reconocimiento entre mujeres prácticamente no existe, o sea, yo lo digo, mi experiencia personal y otras personas que yo conozco. Entonces, es muy difícil que se constituya un mundo en el que las habilidades diferentes de las mujeres tengan un reconocimiento en un Nobel, en una película, ¿me entiendes? De forma espontánea. Porque resulta que tendrían que ser las otras mujeres las que confluyen para decir, sí, esta mujer, ¿no? Y eso es muy difícil que se forme sin la fórmula política schmittiana de que entonces yo formo este colectivo porque estoy en contra de los hombres. No, formemos un grupo de mujeres porque nos apreciamos entre nosotras. Claro. Eso no existe. No, y fíjate que en Francia, yo tengo el caso citado, cuando se estableció la ley de cuotas, de que los comités de búsqueda de académicos en las universidades tenían que ser integrados por, creo que era al menos un 40% de mujeres y hombres, digamos, tenía que haber un equilibrio, y se empezaron a introducir más mujeres en los comités de selección, el reclutamiento de mujeres cayó. O sea, se hizo mucho más difícil para las mujeres entrar y que sean contratadas cuando hubo más mujeres presentes en los comités de selección, ¿ya? Y hay distintas teorías, pero una de ellas es claramente que a las mujeres no les gusta tener competencia cerca. Y eso es muy racional, digámoslo, desde un cierto punto de vista, ¿cierto? Sí, pero es una competencia que no está asociada al mérito, está asociada a los celos. No, por supuesto. Que son dos formas diferentes, ¿me entiendes? Porque claro, yo como hombre puedo decir, este gallo me va a ganar porque en realidad tiene 3 títulos más que yo y sabe más que yo en mi propia área. Es competencia por mérito. En cambio, las mujeres entran a jugar una serie de variables emocionales que tienen que ver con dejar de ser el centro de atención. Claro, no es exacto, no es la competencia en el sentido técnico calificado, sino que en el sentido de yo soy la mujer que está acá y somos 2 o 3 y no queremos que haya más mujeres acá porque entonces destacamos más, no sé. Puede haber algo de ese tipo, como tú estás describiendo, no tanto desde el punto de vista técnico, porque claro, el hombre tampoco le convendría en ese sentido. Pero son especiales en la medida en que son pocas que estén metidas, y cuando ya son más, probablemente ahí se genera el problema, y no solamente en Francia, yo tengo estudios citados que se han hecho en países nórdicos, en otros respecto a Europa, que hablan de que no mejora la calidad necesariamente de vida de la mujer o la posibilidad de la mujer de surgir. Lo mismo las cuotas, la ley de cuotas de Noruega para los directorios de empresas no sirvió para nada a las mujeres que están haciendo carrera empresarial para ascender, para nada. Y en ese contexto una proyección, Axel, tú que tienes todos estos dotes de brujo, que puedes mirar un poco más allá de lo inmediato y por lo tanto entender, porque tienes el marco más amplio presente, ¿qué pasa en un mercado? ¿Qué puede terminar pasando en un mercado que en vez de operar por dinámicas de mercado, los cupos por mérito, por las capacidades de su momento, empieza a operar por el miedo, por el darwinismo social esencialmente? Si esto al final lo que va pasando con esto es que va transformando las dinámicas de un libre mercado, del mérito, etcétera, en darwinismo social. ¿Cómo funciona un mercado bajo estas estructuras? No, termina asfixiándose porque tú reprimes la libertad creativa, sofocas incluso la investigación científica, como pasó en el caso de James Damore en Google. Por algo Peter Thiel abandonó Silicon Valley. Peter Thiel, fundador de PayPal, y uno de los primeros inversores de Facebook. Y hay varios otros casos que tengo citados en el libro. De otra parte, tú pierdes el mejor capital humano, porque por poner en tu directorio mujeres para hacer este virtue signaling, de que estás de acuerdo con lo que la nueva adquisición demanda, es probable que tú no contrates a los mejores hombres, y por lo tanto la productividad de la empresa puede sufrir. Hay evidencia de que
la evidencia no es concluyente, ¿ah? En el sentido de que poner más mujeres aumenta, o a tener más diversidad aumenta la productividad de las empresas. Hay unos estudios que muestran que sí, que tiene un impacto positivo, otros muestran que es negativo. En el caso de Suez, de Noruega, tuvo un impacto negativo en la valoración bursátil. Sobre todo hay algo que es peor, que es tensionar las relaciones de género. Porque por supuesto que es para un hombre que es joven, que está saliendo, que le fue bien, decirle, oye, y te lo dicen hoy día a muchos empresarios, no me presenten hombres porque necesito mujeres. Entonces, el tiempo puede ser mejor, digamos, pero no va a tener opciones de ser contratado simplemente porque la ideología actual y el clima en el que estamos viviendo, especialmente las grandes empresas, no las medianas y pequeñas, que están un poco más libres de esta presión, porque estos son lujos de las élites, ¿verdad? Bueno, no tiene opción. Y eso también es injusto, yo creo, desde la perspectiva de que el día de mañana puede ser tu hijo al que no le dan el trabajo por beneficiar a otra mujer, puede ser tu hermano, puede ser tu marido. No, y también es injusto para las mujeres, porque resulta que una, en el fondo, todo esto, la verdad es que se empieza a tejer, tú también lo pones en el libro, como una red de hipocresía, ¿no? Total, así radical, que se va radicalizando cada vez más, en que, claro, a mí me contratan y digo, ay, qué rico me contrataron, pero en el fondo tengo súper claro que fue por ser mujer, no fue por los aportes que yo podía hacer, y eso es inevitable que se traduzca en un determinado trato con el otro, porque el otro se vio obligado por el darwinismo social a integrarte a la empresa, porque si no, los colectivos destruyen su empresa, no compran sus productos, etcétera, etcétera, pero no te está integrando porque te considera una persona que puede aportar. Tu aporte ya está dado en el hecho que ocupaste un asiento con tu físico, con tu biología. Listo, te redujiste a eso. Claro. Entonces es súper injusto para las mujeres también esto. Claro. Cuestión que sí, además es contradictoria, porque si el género fuera una mera construcción social... Claro, es contradictorio con lo anterior, ¿no? Pudiera autodefinirse, es cosa que yo me inscriba como mujer y me van a contratar y tengo una mujer en el directorio. Y si me dicen que no, claro, voy a ir a criticarlo de que son transgénero. Pero es cierto, transfóbicos, ¿se fija? Pero es cierto eso, genera un manto de sospecha sobre todo a las mujeres que sí tienen las competencias, sí tienen las capacidades y han llegado lejos, porque al final todo el mundo lo piensa hacia adentro, no lo dice. Estará acá porque se la puede o porque es mujer. O sea, estará acá porque es mejor que el candidato que pudo competir con ella o porque es mujer. ¿Sí? Y va a haber esa sospecha que me parece muy injusta. Ahora, lo más increíble de todo el feminismo hegemónico, esto lo hizo Susan Pinker, que la tengo citada en el libro, es que plantea como parámetros únicos, válidos de comportamiento y de elección de plan de vida femenino los tradicionalmente masculinos. Que tengas poder, dinero y prestigio social. Así es. Y peor aún que eso, lo que enarbolan finalmente es lo que tanto criticaba la izquierda del homo economicus. Transforman a la mujer en un homo economicus. Son así de desquiciados. Toda la vida, a mí me costó mucho un cierto liberalismo porque abrazaba esa forma, ese tipo de existencia como una existencia deseable o más o menos natural, con natural al comportamiento humano. Y yo, que soy medio poeta, que tú me conoces, soy romántica, que pierdo mi tiempo haciendo esculturas que nadie va a ver y que es totalmente lo opuesto, ¿no? Yo no podía sentirme representada con eso. Y hoy día, cuando a mí una feminista me habla, yo siento lo que me está proponiendo es que yo me transforme en un homo economicus, que mis hijos yo los tengo que dejar por ir a trabajar. No puedo cuidar a mi padre por amor porque entonces me están explotando. No puedo hacer nada que no sea a cambio de dinero porque si no es dominación patriarcal. Es impresionante. Claro, es increíble. Y eso termina deshumanizando a la sociedad y la vida en común, porque fíjate lo que ocurre. Yo tengo los datos citados en el libro. Ya la mayoría de los hombres, por ejemplo, en Estados Unidos, no quiere hacerle mentoring a las mujeres, no quiere estar cerca de mujeres, por cualquier tipo de acusación, de como que hiciste un comentario, cualquier cosa. Entonces, se aleja, ya no tienen el contacto humano. Por otro lado, las mujeres que sí están representadas en directorio y cuestiones así, hay una permanente tensión entre la pusimos solo por ser mujer o sobre todo por ser mujer y tiene las competencias o no tiene las competencias. Vive en un mundo completamente hipócrita. Sí. Y no por ser mujer, porque si tiene una mujer que llegó por igualdad de condiciones, mérito, al directorio, todo el mundo la va a respetar porque llegó por eso. Y da lo mismo que sea mujer, te fijas, va a tener ganada esa credibilidad, no gracias a una cuota o a la presión pública y social. Y por otro lado, hay una ficción en la cual todos empezamos a vivir, que es la de no poder manifestar lo que pensamos realmente por temor a ofender a nadie. Entonces, toda esta cuestión además no está
llevando a un nivel de incapacidad de conectar genuinamente con otro ser humano que es gigantesco. Y eso yo creo que Zizek lo nota muy bien cuando habla del humor y cómo el humor hoy día ya es imposible, porque tengo varios humoristas citados que dicen ya no puedo hacer chistes porque todo el mundo se ofende por todo. No, y porque la risa viene a ser algo revolucionario. Tienes a Humberto Eco al principio, ¿no es cierto?, con el nombre de la rosa, y cómo en el fondo es sacrílega la risa porque no es, porque lleva a la insubordinación frente a lo sagrado, ¿no es cierto? Ese capítulo, me encantó el libro entero, pero eso me pareció genial porque no lo había visto de esa manera. En el humor hay un elemento muy disruptivo de este tipo de religiones que se imponen, ¿no? Exactamente, y la gracia que tiene es que permite conectar el humor, el ser humano, desde una perspectiva que es muy positiva. O sea, lo que dice Cicely es verdad, si tú puedes reírte de ti mismo y reírte de los otros, hacer chistes de los afroamericanos y que los afroamericanos hagan chistes sobre sí mismos y hagan chistes de los blancos, que todo el mundo se ríe de todo el mundo, con cierto nivel de estilo, de fija, eso nos conecta, nos acerca. No es racismo, eso es humanismo. ¿Ah? La idea de que cualquier cosa que yo me ría, de que, no sé, pongo a un afroamericano con su rap y no sé qué, y me río un poco, estoy siendo un discriminador racista, eso lo que consigue es que yo me autocensure, me reprima, ¿ya? Y muestre una faceta de corrección política que todos sabemos que es nada más que un show hacia afuera, y que a mí me impide conectarme emocionalmente al nivel más profundo y humano con el otro, que tiene una diferencia, pero que en definitiva es un ser humano igual que yo. ¿Ya? Entonces me impide entrar y vincularme con su humanidad, porque lo que único que ve la corrección política de esta ideología de la inclusión es su color de piel, nada más. Sí. No puede ver su humanidad. Entonces finalmente termina siendo una negación del humano y de la humanidad, pero es una filosofía antihumanista o es una ideología antihumanista. No, y además, sí, tienes otro efecto que, a propósito de las dos cosas que tú estabas hablando, en Arendt está muy claro que la atomización, otra cosa más que le atribuyen al liberalismo, pero que lo hacen ellos, que es cortar todos los lazos de una persona con su mundo común, es lo que permite la fácil manipulación de las masas por parte de los movimientos totalitarios. Entonces, mientras tú menos lazos tienes afectivos, de hecho, en este libro que estaba citando, Cine Salvaje, incluso llega un momento en que se prohíben todas las manifestaciones de amor, en el teatro, en todo lo que fuese cultura bajo el régimen de Mao, porque el amor era uno de los enemigos más fuertes del régimen, en tanto distribuía la lealtad, más allá de la lealtad al partido, ¿no es cierto? Claro, entonces, por una parte tienes eso, y por otra parte tienes lo que hablabas de esta hipocresía, en que Nietzsche lo vio venir cuando decía que las democracias modernas son campos fértiles para que emerjan los peores tiranos que haya concebido la humanidad, y esto fue un poco antes de la Segunda Guerra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú, frente a toda esta constricción que tienes que hacer, desde el miedo, desde el no poderte manifestar y todo, de pronto aparece uno, que dice Nietzsche, que es capaz de arrasar con todas las tábulas de la moral imperante. Y ese es el que me representa, el que representa años de haberme tenido que contener, no haber podido decir lo que pensaba, ¿no? Y en el extremo, ¿no? Y ese está dispuesto a barrer con todo. Entonces, se generan ahí dos condiciones que son horribles a partir de todo este proceso nuevo inquisitorio que tú describes acá. Me gustaría ya citarte y así que vayamos cerrando en torno a cuáles son las proyecciones. Hay un muy buen párrafo que me gustaría que nuestros auditores conocieran. Dice, en otras palabras, es la neoinquisición de izquierda la fuerza verdaderamente oscurantista, al atribuirse un conocimiento y categoría moral superior que no posee y que pretende imponer como la única visión aceptable. En la línea de Robespierre y de su República de la Virtud, esta crea un ambiente de arrogancia moral y persecución de herejes incompatible con la tolerancia y la idea de fragilidad humana sobre la que reposa. Como consecuencia, esta fuerza depuradora arrasa con el respeto por la sabiduría acumulada gracias a nuestros antepasados, fabricando una versión de la historia que nos lleva a detestar la identidad cultural que nos define y por lo tanto a renunciar incluso a lo mejor que ésta es capaz de producir. ¿Crees tú, Axel? Yo me preguntaba mientras te leía y este ataque al espíritu, digamos, al espíritu que se esfuerza, que busca lo mejor de sí, que hace investigaciones, que aporta al mundo. ¿Crees tú que en la medida en que estas instituciones, una a una,
las universidades sobre todo, el mundo, digamos, del arte, que tú también lo describes ahí, cómo se tergiversa absolutamente todo, y todos los mundos en los que tenía manifestación el espíritu liberal, el espíritu de la concordia, el espíritu de la tolerancia, que su destrucción pueda ser una borrón y cuenta nueva para la emergencia de una nueva élite que busque otros espacios, que en vez de ir a las universidades, se congregue en otras instituciones, que tenga otras revistas de publicación, otros mundos, y que entonces esto le dé la posibilidad a sí mismo a la cultura de una renovación. Sí, yo creo que eso está ocurriendo, por ejemplo, en YouTube. Ahí tú tienes un montón de personas que hoy día tienen canales de YouTube que son más influyentes que programas de televisión, donde tú no puedes entrar porque no piensas igual que los editores quieren que tú pienses, ¿no? Tienes, por cierto, blogs que los leen millones de personas, tienes Spotify con podcasts que escuchan millones de personas, tienes científicos que hoy día no están en universidades y que están dedicándose a hacer su divulgación de manera independiente, think tanks, centros de estudio que se van creando donde hay un espacio para académicos que no podrían estar en una universidad, no porque no sean buenos, porque sus ideas no son políticamente correctas. Si hoy día ya hay papers que no te están publicando, no porque no son buenas, porque no cuadran con la narrativa ideológica establecida por la nueva Inquisición. Yo tengo casos de papers publicados que los han retirado de publicación, después de publicarlo. Entonces, yo creo que sí, que eso está ocurriendo. Ahora, el problema que ocurre en una sociedad cuando se divide y se cortan los puentes de comunicación es que es malsano para la convivencia democrática y pacífica. O sea, lo ideal es poder estar en una universidad con distintas opiniones, discutiendo sobre una base civilizada, ¿no es cierto?, diálogo racional y que pensamiento crítico, y un marxista con un liberal, sé yo, colectivista de otro tipo, de algo, y un conservador, y vayan generándose ese clima que es lo que permite que haya vida en común, porque de lo contrario, claro, vamos a terminar todas nuestras trincheras, completamente separados del resto, vamos a entrar también en un proceso de deshumanización del otro, que la izquierda ya lo tiene muy acelerado, el malo, aquí están, los no inquisidores son así, aquí está el mal, ¿eh? Y por supuesto la reacción no va a ser muy distinta, y finalmente tiene las condiciones dadas para una guerra civil. Ojalá que no ocurra, pero Víctor Davis Anden, por ejemplo, que es un historiador muy prestigioso de los clásicos de Grecia, todo, que está en Stanford, él dice que estamos avanzando en esa línea. Y eso es terrible, y es muy preocupante, y ojalá no nos toque vivirlo, sería trágico. Y por eso es relevante defender la democracia, los principios de la libertad, de la tolerancia, que no son solo normas jurídicas, son prácticas sociales, ¿no?, y hábitos de convivencia. Si no, vamos a terminar volviendo a lo que hemos conocido durante casi toda la historia humana, que es la violencia como regla general. Y también yo diría, hay una frase acá que dice Nietzsche, dice, culpa. A pesar de que los más sagaces jueces de las brujas y hasta las propias brujas estaban convencidos de su culpabilidad por brujería, no había tal culpa. Pasa así con toda culpa. Ojalá fuese esta la máxima que rige hoy día, que rigiera hoy día a las personas que son atacadas, y que sacaran coraje, ¿no? Cuando uno ve a Christian Banken diciendo, aunque me linchen por redes, yo voy a defender la gestión que hizo Mañalich en términos de cómo él se entregó a su propia gestión, ¿no? Y que nos empiece a importar un poco menos el que nos linchen por las redes y el que nos pasen estas cosas, tomarlo dentro de un contexto, como dices tú, como se ha vivido prácticamente la mayor parte de la historia de la humanidad, y poner el pecho para las balas a veces es importante porque la gente agarra fuerza también, la gente que está atemorizada agarra fuerza cuando ve que alguien hace la labor que haces tú, que se la juega, porque tu libro es de verdad, son todos estos hechizos, digamos, invertidos, ¿no es cierto?, de devolvernos a la realidad, devolvernos la historia, devolvernos la capacidad de pensar, de reflexionar sobre lo que está pasando, y todo eso, por supuesto, que es muy propio de la brujería para los neoinquisidores, ¿no? Tú eres el que representa el mal. Entonces, tener ese coraje y que la gente se inspire en que de todos lados empecemos a decir, basta, no voy a creer en mi culpa, digamos, ¿no? Eso... No, por supuesto. Lo peor que se puede hacer es quedarse callado. Ahí es cuando perdimos la batalla, la espiral del silencio nos termina por destruir, y esto, por eso yo termino el libro con una invitación a conservadores, a liberales de izquierda, de centro izquierda, y a gente
obviamente liberal clásica, a trabajar juntos por defender básicamente la esfera pública como un espacio de algo racional. Y yo creo que eso, por lo menos, si podemos estar de acuerdo, más allá de si queremos más impuestos a la empresa o no, que a estas alturas parece menos relevante, porque de lo contrario vamos a terminar con conflicto a gran escala y tal vez con regímenes autoritarios, que son mucho más sofocantes para la libertad individual que lo que puede ser cualquier democracia que funciona relativamente bien, con toda la denuncia que haga la Nueva Inquisición, de que al final es un orden opresivo, lo cual es una fantasía y una ficción. Entonces, me parece que tenemos que unirnos, sacar la voz, lo de Banken es ejemplar, que no haya retrocedido, que no haya pedido disculpas. Clave, en Estados Unidos lamentablemente eso no está pasando casi. Están todos pidiendo disculpas y agachándose inmediatamente, van a perder sus peguitas, sus puestos, y para, digamos, que no los linchen, lo cual es un grave problema. Y nosotros tenemos que seguir en una línea de coraje, porque de lo contrario vamos a perder la sociedad abierta. No sería la primera vez en la historia, la sociedad abierta es la excepción. No es la regla general de la historia humana. Sí. Yo creo que con ese llamado, y me gustaría, como me encanta conversar con Axel, dejar además rebotando una pelotita, a la que podemos volver en una futura conversación que espero que sea cercana, desde Nietzsche, entender la culpa, porque ¿qué pasa con el que, para Nietzsche, en toda su obra hay un solo momento en que él designa a alguien como el malo? El malo, dice, es aquel que te hace avergonzarte de ti mismo. Y la política identitaria se basa en esa maldad. Que te dé vergüenza ser blanco, que te dé vergüenza ser hombre, que te dé vergüenza no ser, o sea, ser, digamos, todo te tiene que dar vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que dice sobre la culpa? Mira, dice en Genealogía de la Moral, y ahora no nos libramos del aspecto de ese nuevo enfermo, el pecador. Durante algunos milenios, ¿nos libraremos alguna vez? Mírese a donde se mire, en todas partes aparece la mirada hipnótica del pecador, que se mueve siempre en una sola dirección, en dirección a la culpa, considerada como causalidad única del sufrimiento. En todas partes la mala conciencia, esa bestia horrible, para decirlo con palabras de Lutero, en todas partes el pasado rumiado de nuevo, la acción tergiversada, los malos ojos para cualquier obrar, en todas partes el querer mal entender el sufrimiento, convertido en contenido de la vida, el reinterpretar el sufrimiento como sentimientos de culpa, de temor, de castigo, en todas partes las disciplinas, el cilicio, el cuerpo dejado morir de hambre, la contrición, en todas partes el pecador que se impone a sí mismo el suplicio de la rueda cruel de una conciencia inquieta, enfermiza, libidinosa, en todas partes el tormento mudo, el temor extremo, la agonía del corazón martirizado, los espasmos de una felicidad desconocida, el grito que pide redención. La verdad es que el análisis que hace Nietzsche de la culpa nos daría para una relectura, ¿no es cierto?, de todo este fenómeno, ahora en vez de desde las brujas y los brujos, desde hacernos cargo de qué pasa al interior del inquisidor, ¿no?, de forma mucho más profunda, cómo vivir esta culpa y proyectarla en el otro, este malestar propio que tiene luego su correlato en ese enemigo al que yo tengo que exterminar, porque son gente que sufre de un gran malestar consigo mismo. Y el modo de afirmar la vida, dice Nietzsche, es culpando a otro. Esto es desde los débiles y los enfermos, dice Nietzsche, desde la gente más turbia en términos de su conciencia, la manifestación de culpar a un otro no es más que una forma de darse vitalidad nuevamente a sí mismo y sobrevivir desde la destrucción del otro. Sí, yo diría que esa es la clave para entender todo lo que nos está pasando en Occidente. Sin culpa no estaríamos discutiendo nada de todo esto. De hecho, el concepto white guilt que inventaron estos neoinquisidores lo dice todo. White privilege, male privilege. Busca hacerte sentir culpable, probablemente porque el que lo pronuncia ya lo tiene, de manera de reducirte y de oprimirte realmente. Y de afirmarse ellos desde esa opresión. Ese es el punto. ¿Sí? Realmente ahí le podemos dar una segunda mirada nietzscheana a todo este proceso en otra conversación. Axel, yo sé que tienes una reunión ahora, así es que te agradecemos del Centro de Estudios Libertarios que estés con nosotros, que nos hayas dado esta excelente entrevista. Y ya saben, acá nadie tiene que dejarse indicar con el dedo de la culpa y sentirse culpable, ni avergonzarse, ni dejar de decir lo que tiene que decir. Ahí queda exactamente el dedo de la culpa, ahí quedan invitados a comprar el libro de Axel, porque realmente, les digo, o sea, yo creo que es importante saber dónde uno se sitúa y en qué mundo vive, y sin duda que hoy día
es este el libro que mejor lo describe. Así es que me despido de todos ustedes. Gracias, Axel. Gracias a Qué ti. rico vernos, qué rico tener estas conversaciones y que, bueno, sean mejores tiempos los que nos vengan después de tanta cuarentena y no inquisición. Ojalá. Muchas gracias a ti. Un abrazo.